Buenas noches, América. Aporofobia. La definición según la Real Academia Española es la fobia a las personas pobres o desfavorecidas. La filósofa española Adela Cortina logró que la RAE incluyera la palabra en el diccionario tras estudiar el tema de la inmigración. En su tesis compara la migración europea con la que migra a Estados Unidos desde México y los países del Triángulo Norte. Su conclusión es que no se rechaza al inmigrante, sino al pobre. Según la Agencia de la ONU para Refugiados, hay más de 70,8 millones de personas desplazadas en todo el mundo. La cifra es el resultado de persecuciones, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos. Son de hecho los niveles más altos de desplazamiento registrados en los casi 70 años de la historia de ACNUR. El número es casi el doble de la población entera de Corea del Sur. Y las naciones más ricas no están compartiendo la responsabilidad de proteger a las personas que huyen de sus hogares en busca de seguridad. De hecho, los países de bajos y medianos ingresos son los que están cargando con la crisis, acogiendo a más del doble de los refugiados comparado con aquellas naciones desarrolladas. Es que según las Naciones Unidas, los países en desarrollo albergan al 80% de refugiados del mundo. Países como Colombia han recibido a más de 1 millón de venezolanos, a pesar de que sus recursos no dan abasto. Mientras tanto, una potencia mundial como Estados Unidos está cerrando la puerta a miles de centroamericanos que no tienen otra opción que huir de su país. El ministro italiano Matteo Salvini, por ejemplo, abogaba esta semana por no permitir el ingreso de 147 migrantes a bordo del buque español Open Arms, hasta que un tribunal levantó la prohibición de su entrada en aguas italianas. Los migrantes lograron tocar suelo italiano tras estar a bordo del barco por 19 días. Pero en la era del populismo, hoy los líderes mundiales parecieran celebrar los muros en vez de la globalización. Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago y las 10 en Buenos Aires. Saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Alegret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Una de las cualidades del presidente estadounidense Donald Trump que pocos aprecian, pero que es un arma letal para sus contrincantes en la batalla por la Casa Blanca, es su determinación por cumplir las promesas de su campaña o por lo menos demostrar que intentó cumplirlas. Así usted lo odie o lo ame, Trump se empeña en cumplir lo prometido, algo que pocos políticos hacen. Algunos ejemplos están graficados ahí en pantalla. Primero, logró confirmar a 2 magistrados conservadores a la Corte Suprema. Recortó los impuestos, aunque favorecen a grandes corporaciones, y ha mantenido su mano dura con la inmigración, a pesar de que hasta el momento no ha logrado construir el muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, en el trabajo realizado por James Hohmann y Mariana Alfaro en el Washington Post, se analizan este estilo de anuncios y promesas y destacan que según una encuesta realizada por el Washington Post y ABC News a principios del año, el 36% de los norteamericanos considera a Trump como honesto y confiable, mientras que un 61% considera lo contrario. Y vemos que en un año electoral el presidente hace poco por prevenir este tipo de percepción. Vamos a hablar para analizar un poco más de este tema con Mariana Alfaro. Mariana Alfaro es periodista del Washington Post y escribió este artículo. Mariana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿esto es una estrategia o un error del trumpismo? Mira, para el presidente, él lleva ya años diciendo lo que él piensa y tomando decisiones que a veces dejan hasta a sus mismos consejeros confundidos. Así que te diría que en términos de mantener a su base feliz y satisfecha, este es un tipo de comportamiento estratégico para el presidente. Para muchos de sus seguidores, verlo a él tomar el mando de este modo inspira confianza, admiración, y ya llevamos decenas de momentos en los que portavoces del presidente dicen una cosa en su capacidad oficial y horas después Trump declara lo opuesto. Para bastantes de su base, de sus simpatizantes, esto lo hace ver como un hombre de su propia agenda, con sus propias decisiones, que no se deja ser mandado por las reglas que por años se han respetado en Washington. Es decir, al tomar estas acciones, Trump es un presidente que va contra lo establecido o anti-establishment, como muchos querían cuando votaron por él. Pero al mismo tiempo, estas acciones y decisiones erráticas del presidente son un error dentro de su mismo trumpismo porque ya le han costado la credibilidad de muchos y aunque la estrategia le sirvió en el 2016, si la situación se pone difícil o tensa con una economía frágil,
Tener un presidente que no inspira confianza puede complicar las cosas, puede hacerle perder apoyo dentro de la misma base que lo apoyó durante el 2016. Entonces, una recesión o un fallo en la economía les pegará a ellos también. Pero aún así, los inversionistas en Estados Unidos quieren una mano firme al mando, y si el presidente y los americanos no pueden confiar en su presidente, le puede costar muchos votos en el 2020. Durante los primeros 928 días de la presidencia del mandatario estadounidense Donald Trump, el Washington Post asegura que el Ejecutivo hizo alrededor de 12.000 declaraciones erróneas o engañosas. ¿Qué tipo de consecuencias pueden traer estas declaraciones contradictorias? Pues mira, una encuesta que hizo el Post al principio del año, en enero, indicó que el 61% de adultos americanos no piensan que Trump es honesto o confiable. Este número en realidad no ha cambiado mucho desde la primera vez que preguntamos esto en una encuesta en el 2015. Es decir, el hecho de que el presidente lleve más de 12.000 afirmaciones engañosas o falsas en 3 años no ha cambiado mucho la opinión pública sobre su credibilidad. O sea que el efecto en su credibilidad no ha sido muy grande, que digamos. Aún así, estos pronunciamientos contradictorios pueden causar confusión en tiempo de crisis o caída económica, como te mencioné antes. Entonces, podemos empezar a ver cómo algunas de estas contradicciones dentro de la Casa Blanca sobre el plan de ataque que tienen para combatir una crisis económica se empiezan a enseñar, ¿no? Ya las podemos ver el martes, por ejemplo. Trump dijo que él y su administración están considerando una reducción de impuestos sobre la nómina, o sea, aquellos impuestos que ayudan a pagar el Medicare y Social Security. Y él dijo esto horas después de que sus portavoces de la Casa Blanca dijeron que la Casa Blanca no estaba considerando esta acción. Entonces, estas declaraciones que hace el presidente pueden afectar la bolsa, los inversionistas, y en efecto cascada, ellos afectan al consumidor americano, la estabilidad económica del país y sus relaciones comerciales. O sea que no pueden confiar en el presidente si a cada rato va cambiando de opinión o cambiando el plan de ataque. Mariana Alfaro, periodista del Washington Post, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Cambiamos de tema porque el presidente de Italia, Sergio Mattarella, avanza las consultas para alcanzar una solución a la crisis política tras la ruptura de la coalición de gobierno y la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte. Este martes, Mattarella ha conversado con los líderes de los principales partidos con representación parlamentaria para decidir si se puede formar un gobierno o si hay que ir a las elecciones. Vamos a analizar este tema con Pablo Pérez López, él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra. Pablo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cuáles son los escenarios más probables en esta crisis de Italia? Tal como se plantea ahora la situación después del pensamiento del presidente de la República, Mattarella, la opción más probable es que se busque una nueva coalición de gobierno que sirva de alternativa a la que ahora se ha roto. Esta coalición de gobierno contemplaría la unión del Movimiento 5 Estrellas, los populistas de Mayo, con el Partido Democrático, la izquierda la izquierda de Renzi. Entonces, esto, que antes parecía imposible porque los dos partidos se habían insultado mutuamente durante meses, ahora parece una posibilidad real y evitaría que se celebren elecciones en el próximo mes de octubre. ¿Se podría decir que eso es una maniobra política de Salvini? Tal como se han desarrollado los acontecimientos, el que desencadenó toda la crisis fue Salvini, con su ruptura del contrato que le había llevado a gobernar juntamente con el Movimiento 5 Estrellas. Ciertamente que la Liga Norte gobernara junto con el Movimiento 5 Estrellas, dos grupos políticos tan diferentes como ellos, era una especie de milagro político italiano. Solo en Italia podía ser posible una cosa así. Salvini da la impresión de que, aupado por los buenos resultados que tuvo en las elecciones europeas, que casi duplicaban los que había tenido en las generales, y por las buenas expectativas que le daban las encuestas de apoyo por parte de la opinión, pensó que había llegado el momento de romper y caminar hacia unas nuevas elecciones en octubre. Camino que él esperaba tener expedito y fácil. Y se ha encontrado con que el camino no solo no está fácil, sino que está cerrado por el momento. ¿Y cómo afecta esta situación al resto de la Unión Europea? Para el conjunto de la Unión Europea, la situación viene a añadir más dudas a la crisis que ya estamos viviendo, fundamentalmente como consecuencia de la actitud británica del nuevo primer ministro Boris Johnson de la cuestión del Brexit y también ante las dudas que se viven en Alemania,
Por una parte, Angela Merkel estaba debilitada políticamente por lo que allí había ocurrido, parecía que se había repuesto, pero las dudas que han aparecido en los resultados económicos parecen generar de nuevo debilidad en Alemania, y si ahora se añade en la tercera economía de Europa una situación de inestabilidad política como esta, es una complicación nueva que acabaría redundando en un debilitamiento más intenso de la ya difícil situación de la Unión Europea. Pablo Pérez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Navarra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, buenas noches. La ley Mordaza de la administración de Trump obliga a Planned Parenthood a retirarse del Programa Nacional de Métodos Anticonceptivos, conocido como Título 10. La mayoría de los pacientes que acceden a la atención médica gracias al programa son personas afroamericanas o hispanas. Planned Parenthood ha participado en el programa nacional y bipartidista desde su creación hace casi 50 años. Brinda métodos anticonceptivos y atención de la salud reproductiva a bajo costo. Millones de personas dependen de este programa. De hecho, su objetivo es el de asegurar que quienes luchan por llegar a fin de mes o no tienen seguro de salud todavía puedan acceder a métodos anticonceptivos, pruebas de detección del cáncer y exámenes anuales. Analizamos este tema con Joanny Adames, ella es portavoz de Planned Parenthood. Joanny, bienvenida y cuéntanos cuál sería el riesgo de esta ley. Gracias, Emiliana, por la invitación. Te cuento que el riesgo de esta ley es que intercede entre la relación médico-paciente. Significa que un médico no puede derivar, no puede darle información a un paciente acerca de cómo o dónde ir a hacerse un aborto. Eso es el gobierno literalmente intercediendo en un salón entre un paciente y un médico. Y eso es peligroso y es poco ético. ¿Y cuántas personas se van a ver afectadas? Estamos hablando que 4 millones de personas dependen del Título 10 para recibir pruebas de transmisión sexual, exámenes anuales, métodos anticonceptivos a bajo precio. Estamos hablando de que de esos 4 millones, 1.3 son latinos aquí en Estados Unidos. Planned Parenthood atiende al 40% de esos pacientes, lo que significa que en zonas rurales aquí en Estados Unidos, en estados, se van a ver muchas personas afectadas porque no van a poder ir a hacerse esos tipos de exámenes debido a esta nueva ley de Trump. ¿Y por qué la administración actual está tomando esta medida y cuál es su finalidad? Estamos hablando de que desde que tomó poder Trump ha empezado a amenazar nuestros derechos reproductivos, nuestros derechos a acceder a un aborto seguro y legal en este país. Esto es simplemente otra táctica más para atacar a Planned Parenthood y sobre todo atacar nuestros derechos, ¿no? Lo hemos visto en diferentes estados donde han impulsado leyes antiabortistas para quitar el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, que al final del día eso es lo que estamos debatiendo y lo que estamos discutiendo aquí, ¿no? El derecho de una persona decidir sobre su cuerpo y decidir qué hacer y qué no hacer. Eso es algo que nadie puede mandar, mucho menos el gobierno. Joanny Adames, portavoz de Planned Parenthood, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Y vamos como siempre con una noticia en positivo. El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, cuidó al bebé de uno de los diputados durante una sesión. El presidente lo publicó en su cuenta de Twitter y felicitó al padre del niño, quien decidió llevarlo al pleno tras reincorporarse a sus labores después de estar en licencia de paternidad. Pero no es la primera vez que un político trae a su recién nacido al Congreso. La primera ministra, Jacinda Ardern, sentó un precedente al llevar a su bebé a un debate en la Asamblea General de la ONU en 2018. Y Tammy Duckworth, una senadora en el Congreso estadounidense, trajo a su recién nacido al Pleno en Washington recientemente. Con esta noticia nos vamos a una breve pausa. Gracias por continuar con nosotros. Cifras alarmantes. El déficit del presupuesto federal de Estados Unidos alcanzará los 960.000 millones de dólares para el final del año fiscal 2019 y el billón de dólares en 2020. Esto según cifras de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Las cifras superan aquellas que el organismo no partidista había proyectado para el 2019, de 896.000 millones de dólares, y el 2020 de 892.000 millones de dólares. Para analizar este tema nos acompañan a mi derecha Stan Berger. Él es investigador del Instituto de Empresas de Estados Unidos. Stan, bienvenido. ¿Qué tal? Y a mi izquierda nos acompaña Gustavo Rojas Matute. Él es economista. Hola. Bienvenidos a ambos.
Bueno, para iniciar con este tema, que ha dado mucho de qué hablar aquí en Estados Unidos, ¿cómo llegamos aquí, Stan? Pues lo que estamos viendo, la realidad, son las consecuencias de la reforma fiscal que se implementó hace 2 años. Eso tuvo 2 efectos. Uno, un estímulo fiscal que hizo que el crecimiento de la economía el año pasado fuese un poquito más alto de lo que nos habíamos acostumbrado, o sea, un 2,5 o un 3%, dependiendo de cómo lo miras. Pero también creó un déficit fiscal más grande de lo que era antes, y de eso estamos viendo las consecuencias también. O sea, vimos más crecimiento el año pasado, pero también un déficit más grande, tanto por la reforma fiscal como por los acuerdos de gasto que hemos visto entre los 2 partidos. Y con eso estamos en un déficit que casi es el 5% del Producto Nacional. O sea, un déficit enorme. Sí. Y aparte de este déficit y de la reforma que hizo Trump en el 2017, ¿qué está impactando también esta desaceleración en la economía? ¿Puede ser la guerra comercial con China o el presupuesto que pidió Trump para construir el muro? Sí, bueno, en principio, fíjate que una de las, no diría contradicción, pero normalmente cuando la economía está en crecimiento, el déficit tiende a reducirse. Hay más empresas funcionando, más empresas trabajando y pagan más impuestos, entonces pues uno debería esperar que el déficit se redujera. Obviamente, como consecuencia de estas reformas fiscales, pues menos impuestos, más gasto público, pues aumenta el déficit, cosa que no debería ocurrir en esta situación de crecimiento. Sin embargo, pues lo que está ocurriendo a nivel mundial, o mejor dicho, a nivel de los Estados Unidos, todavía ya se habla de posibles escenarios de recesión, pero todavía las señales no son tan claras, ¿no? Sin embargo, obviamente, todos estos temas, por ejemplo, la guerra de tarifas, luego la guerra comercial, el fin del ciclo también, porque uno siempre, digamos, los ciclos de negocio tienen un periodo de tiempo determinado y eventualmente tienden a desacelerarse. Pero también incluso el mismo hecho de bajar los impuestos, la reforma fiscal o la reforma de impuestos baja los impuestos, activa un poco más la economía, pero evidentemente eso también son medidas muy temporales, no son inversiones que son de largo plazo y que pueden darle largo aliento al crecimiento económico. No una economía como los Estados Unidos, que ya está bastante desarrollada en ese sentido. Y entonces, jugando un poco al abogado del diablo y tocando el tema de la recesión, que es un tema bastante interesante, hemos conversado con personas que votaron por Trump y que apoyan al mandatario estadounidense y que dicen que tanto hablar de una recesión, cuando actualmente hay mínimo 3 indicadores que contradicen estas proyecciones, por ejemplo, el desempleo está en tasas mínimas, los consumidores están confiados y activos, y la Reserva Federal y las tasas de interés. Entonces, ellos dicen que se está hablando de esto precisamente para atacar al Ejecutivo, que son noticias falsas y que intentan desalentar el apoyo que tiene para las elecciones. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tienen razón? No, yo estoy de acuerdo en el sentido de que no creo que estamos a punto de entrar en una recesión, pero lo que sí estamos viendo es que el nivel de crecimiento se está desacelerando, en parte por las políticas de comercio internacional del presidente Trump, en parte también, irónicamente, porque el mercado laboral está tan fuerte que ya casi todo el mundo está empleado, y entonces no puedes añadir trabajadores a la economía, digamos, y eso, claro, eso es una fuente de crecimiento, y eso es una de las implicaciones de estar al fin del ciclo, como decía Gustavo. O sea que esos 2 riesgos existen. Además, la economía internacional no está funcionando tan bien como lo estaba hace 2 o 3 años. O sea, creo que el Reino Unido ya está probablemente en recesión, aunque los números no han salido todavía. Alemania tuvo un trimestre de crecimiento negativo. China no está funcionando como antes. O sea que sí que hay señales negativas, pero no creo que sean suficientes como para llegar a Estados Unidos a 2 trimestres de crecimiento negativo, que es lo que sería una recesión. Pero lo que sí creo que va a hacer es ponernos a un nivel de crecimiento económico por debajo del 2%.
Y hay un mundo de diferencia entre un crecimiento del 1,8% o un nivel de crecimiento por encima del 3%, que es lo que prometía la administración hasta hace medio año, básicamente. O sea, ha cambiado por completo esa perspectiva. Sí. Hablando de Alemania, que se contrae en el 0,1%, el Reino Unido también se contrae en el 0,2%. Son múltiples naciones las que están atravesando en este momento por este tipo de desaceleración económica. ¿Qué podemos esperar entonces y por qué hasta el momento pues, Estados Unidos no se ha visto tan afectada? Sí, bueno, hay muchísimas razones por las cuales Estados Unidos, es decir, primero, en principio, si bien la economía mundial pues está conectada de alguna manera, pues Estados Unidos, la política del gobierno del presidente Trump ha estado muy enfocada hacia el comercio interno, ¿no? Es decir, y de hecho parte de este tema de las tarifas y todo eso ha estado enfocada en hacer que el boost de la economía sea completamente interno, y entonces eso ha mantenido el crecimiento. Al mismo tiempo, la reforma tributaria, porque hay que volver a ella, es decir, cuando tú estás alcanzando un nivel de cierto nivel de pleno empleo, que es básicamente la cima del ciclo, con esa reforma tributaria lo que hiciste fue acelerar, llegaste más rápido a la cima, más rápido de lo que se esperaba. No vas a cambiar la cima, lo que vas a hacer es que vas a llegar al tope de la cima, y lo que queda a partir de ahí o es tratar de mantenerte en la cima o comenzar a declinar. ¿Cuáles son las razones por las cuales uno espera que pueda declinar? Bueno, todo este tema, por ejemplo, de Inglaterra con el Brexit o Gran Bretaña con el Brexit, la desaceleración de Alemania, obviamente al final del día impacta el comercio mundial, impacta la caída o impacta las exportaciones y las importaciones, el comercio. Y finalmente termina afectando a China, termina afectando a Estados Unidos, etc. Sin embargo, eso todavía no lo hemos observado, precisamente porque el enfoque de la política económica de Trump hasta ahora ha sido generar el boost de la economía o ese impulso hacia adentro de la economía y no hacia afuera, como usualmente ha venido ocurriendo en los últimos años en un país que está globalizado, pues, es decir, cuya economía se ha acostumbrado a vivir de transacciones internacionales. Gustavo toca un punto muy interesante, Stan, que es ese del crecimiento interno. Una potencia mundial como Estados Unidos puede enfocarse solo en el crecimiento interno y aún así lograr mantenerse como una potencia mundial. Lo pondría de otro modo. Lo que diría es que si hay una crisis en el comercio internacional, como estamos viendo ahora mismo, eso afecta menos a una economía más grande, simplemente porque mucho más de la actividad económica es puramente doméstica. Y por eso es que afecta mucho más a Alemania, que es un país con una economía mucho más abierta, que a Estados Unidos. Pero para continuar siendo una potencia mundial, ¿puede sobrevivir solo con crecimiento interno o tiene que acudir a la globalización? No, sí que tienes grandes ventajas a acudir a la globalización, y muchas de las empresas más exitosas estadounidenses hacen mucho de sus procesos de producción dentro de China. Pero sí, claro, es más fácil relativamente para Estados Unidos tener una economía más cerrada que para Irlanda o Holanda o Austria o Honduras, ¿no? O sea, claro, dependes mucho menos de cierta materia prima que tiene que venir de otros países. Y claro, o sea, tienes escala para montar muchas industrias, pero claro, no quiere decir que sea una solución ideal. Ok. ¿Y qué significaría esto para los consumidores? Bueno, justamente ahí es donde está. Puede ser que muchas empresas se vean beneficiadas, por ejemplo, con el aumento de las tarifas, con cerrar la economía, con el proteccionismo, pero al mismo tiempo el consumidor posiblemente tenga que pagar un costo más alto. La razón por la cual hay comercio internacional es porque tú tratas de hacer transacciones con economías o con países o comprar productos que son más baratos en otros países porque o son más eficientes o la mano de obra es más barata, etc. Entonces, cuando tú cierras
ese comercio, estás evitando que esos productos entren o le estás subiendo las tarifas para que sean más costosos. Estás tratando de buscar que el local sea más costoso, pero muchas veces el local no tiene las mismas ventajas que el internacional, no lo puede alcanzar y al final del día el consumidor termina pagando mucho más. Claro, luego también afecta a otra clase de empresas, las empresas que importan productos intermedios, que usan en sus propios procesos de producción. O sea, que no solo afecta negativamente al consumidor. Claro, pero el consumidor normalmente siempre termina pagando las consecuencias. Hablamos más de este tema después de la pausa. Te volvemos. Muchísimas gracias por continuar con Cuestión de Poder. Estábamos conversando con nuestros expertos cómo o por qué los consumidores siempre terminan pagando las consecuencias y de hecho para intentar prevenir o estar preparados para una posible recesión se estaban flotando ideas desde la Casa Blanca de un posible recorte temporal de los impuestos a los salarios para detener esta posible recesión. Stan, ¿cómo vemos esta idea y el hecho de que Trump, bueno, uno dice un día que sí lo está valorando y 24 horas después se retracta? Claro, es el estilo de comunicación de siempre, ¿no? Claro, es una indicación, el hecho de que estén hablando de esto, indica que sí que están un poco preocupados sobre el estado de la economía. Puede que no teman una recesión, pero lo que seguro temen es que el año que viene van a tener un nivel de crecimiento del 1%, el 1,5%. Entonces, esto sería un estímulo fiscal temporario, le daría dinero directamente a la gente cada 2 semanas, cada mes. La propuesta rumoreada es un recorte del 2% del impuesto salarial. Sí. Y claro, eso significa si tienes un salario de $50.000 al año, el recorte sería de $1.000. O sea, es un número significativo para muchas familias. Claro, y entonces, si se hace este recorte, ¿qué impacto podría tener entonces en los consumidores? ¿Ayudaría básicamente a que salgan a las calles a gastar más? Sí, en el corto plazo hay puede haber un alivio al consumidor. No siempre, la evidencia empírica demuestra que no siempre la gente aumenta, gasta más, entre otras cosas porque parece mentira, pero no le presta tanta atención. Me explico, la gente a veces ni se entera que hubo una rebaja en los impuestos. Claro. Parece una cosa tonta, pero la evidencia demuestra que es así. Entonces, evidentemente, la gente... Sí, creo que fue una fuente de frustración importante para la administración de Obama, porque hicieron exactamente esto y nadie se dio cuenta. Correcto. Así es. Entonces, esos $1.000 a veces, bueno, te quedan ahí, pero tú no saliste a gastarlos ni a consumir más como consecuencia. Porque $1.000 al año son $20 cada 2 semanas. O sea, que tampoco, los números, si lo divides así, no son tan grandes. Así es. Y entonces, finalmente, lo que sí termina ocurriendo en números macros es que puedes terminar expandiendo más el déficit fiscal. Cosa que ha sido un dolor de cabeza, que fue una crítica que le hicieron a Obama, pero ya los números comienzan a mostrarse que el déficit de Trump va a ser más grande que el de Obama en los mejores años. Me explico, cuando Obama llegó al poder en 2008, en 2009, en medio de la crisis financiera, pues el déficit era bastante grande. Se fue reduciendo significativamente y hoy en día hasta cerca de un 2% del Producto Interno Bruto, y hoy en día ya se proyecta que el déficit de Trump pueda llegar al 4% en los próximos, el próximo año, incluso del 4% del Producto Interno Bruto. ¿Y cómo se podría preparar un consumidor entonces para una posible recesión a pesar de que los indicadores hasta el momento... Sí, pues de momento está yendo. Evidentemente el consejo es tener algo de ahorros. El riesgo principal en cada recesión es que tú o alguien en tu familia pierda su puesto de trabajo. O sea, claro. Y es mucho más difícil planificar para eso que no para la pérdida de $500, ¿no? Entonces vigilar qué está pasando en tu empresa, ver si tienes opciones en otros sitios, cosas. Eso creo que la parte laboral es la parte más importante. Sí. Perfecto. Vamos a hablar un poco ahora del Reino Unido, porque este fin de semana será la cumbre del G7 y atenderá, pues hará su debut Boris Johnson con su aliado también, el mandatario estadounidense Donald Trump. Ahora son dos que tienen unos ideales similares en ese G7. ¿Cómo vemos la economía del Reino Unido si llegan a retirarse sin un acuerdo?
Pues el trimestre pasado ya vieron un nivel de crecimiento negativo, creo que va a pasar lo mismo ahora. La opción base ahora parece que el Reino Unido va a salir de la Unión Europea a finales de octubre. Claro, hasta entonces ninguna empresa va a querer invertir en el Reino Unido porque no sabe bajo qué régimen van a estar. Y creo que Boris Johnson no está interesado en negociar un nuevo acuerdo. Su idea más reciente para evitar salir de la Unión sin un acuerdo sobre la relación futura con la Unión es decir que Irlanda tiene que adoptar las reglas de Reino Unido en vez de Reino Unido algunas de las reglas de la Unión. Pero claro, Irlanda no está interesada en hacer eso. Entonces, de momento lo que estamos viendo es un caos completo, por lo menos durante un par de semanas. ¿Y cómo podría afectar esto a las personas que viven actualmente ahí? No, la incertidumbre es uno de los costos más altos que uno tiene que pagar en la economía. Es decir, vas a tener empresas completamente paralizadas, es decir, sin inversión, esperando a ver qué es lo que va a pasar. Gente angustiada con su empleo, evidentemente, porque no sabe cuáles son las consecuencias de su empresa, a pesar de que muchas empresas ya, digamos, han planificado porque han tenido suficiente tiempo como para mitigar algunos de estos efectos, pero es que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar a partir del Brexit. Entonces, la incertidumbre es un costo muy alto para... Sí, aparte de ese efecto sobre las empresas, hay casi 2 millones de ciudadanos europeos de otros países residentes en el Reino Unido que todavía no han asegurado su estatus después de que el Reino Unido saliera de la Unión. O sea, son 2 millones de personas, son un montón. Y claro, ellos habían asumido que habría un periodo de transición, pero si no hay tal periodo de transición porque Boris Johnson no negocia un acuerdo con la Unión, entonces el 1 de noviembre, en principio, están ahí en el Reino Unido sin permiso para trabajar, sin permiso en teoría ni siquiera para estar en el país. ¿Y el impacto en la Unión Europea? Pues ahí, claro, la Unión Europea es mucho más grande de lo que es el Reino Unido y los efectos se concentrarán en Irlanda y luego también en Holanda, en Bélgica, en los países que más negocio tienen con el Reino Unido, mucho menos en los países del este de Europa. Pero claro, sobre todo en Irlanda, que tiene una frontera directa con Irlanda del Norte y hace mucho negocio con el Reino Unido. El mercado financiero de Londres es muy importante para empresas en todo el continente, sobre todo en el oeste. O sea que sí que habrá efectos directos, pero claro, el resto de la Unión, los demás 27 países juntos, son mucho más grandes de lo que es el Reino Unido. Entonces tenemos la misma situación de lo que hablamos antes. Claro, es mucho más, si tienes una economía mucho más grande, es más fácil enfatizar los aspectos domésticos, digamos. Sí. Vamos a pasar ahora también a Argentina, porque se aproxima la segunda vuelta y va ganando, por lo que vemos, el kirchnerismo. ¿Cómo vemos el futuro de esta crisis económica en ese país? Bueno, ha sido una situación sumamente compleja, volátil. El viernes antes de las PASO, de las primarias llamadas PASO, el viernes salieron algunas encuestas evidentemente equivocadas diciendo que el presidente iba a tener el presidente Macri iba a tener un buen resultado, un buen desempeño. Hubo una euforia en los mercados internacionales, el mercado de apuestas políticas también creció favorablemente para Macri y entonces viene como dicen en inglés, major upset, catástrofe política y bueno, hubo una caída significativa. Se sabe, el mercado conoce muy bien cómo manejaron los Kirchner, los Fernández y los Kirchner, cómo manejaron la economía, cuál fue el estado. Mucha de esta economía, el votante no la vio
porque esa economía estaba cubierta por la bonanza de los precios de los commodities, de los precios de la soya, etcétera. Entonces no lo vieron, sino hasta que le tocó a Macri y el fin de la bonanza. Entonces el votante no se dio cuenta, pero los mercados sí conocen muy bien el estado del déficit fiscal, es decir, las cifras macro las conoce muy bien el mercado, y ahora pues lo que le queda al posible ganador, Fernández, es que trate de los próximos meses, las próximas semanas, pues generar mayor confianza en los mercados, que es un petitorio incluso que le hizo el presidente Macri. Bueno, diga qué es lo que va a hacer para ver si puede generar algún tipo de confianza. Yo creo que en este caso Macri también tiene que buscar una buena estrategia de salida. En caso de que no pueda, porque la diferencia es bastante significativa, buscar una buena estrategia de salida y apostar a que su equipo y su relevo pueda tener mejor éxito en el futuro. De hecho, Macri ha hecho unos últimos esfuerzos como para intentar ganar apoyo en esta segunda vuelta, incluso cambiando el ministro de Hacienda, pero ¿no ha generado mayor confianza? No creo, y el problema es que ya sabemos cómo va a acabar otro gobierno kirchnerista. O sea, ha pasado tantas veces ya en las últimas décadas, y va a llevar a Argentina a la catástrofe económica otra vez, y por errores propios, y por eso ha habido una reacción tan fuerte en los mercados, porque todo el mundo sabe cómo son esos gobiernos y por eso va a ser muy difícil inspirar confianza. Porque sí, claro, Macri sucedió en gran parte porque era una figura nueva, no asociada con una tradición. Sí. Sobre todo porque Fernández en sus videos de campaña ha dicho que él sabe cuándo alejarse de Kirchner y cuándo trabajar con ella, pero en realidad una vez llegue al poder... va a ser muy difícil convencer a los mercados de eso. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Vamos a una breve pausa y continuamos con este último segmento en esta edición de Cuestión de Poder. Llegó el momento de la sección cultural con Alexandra Colón Amil. Bienvenida, Alexandra. Cuéntanos qué nos tienes para el día de hoy. Gracias, Emiliana. Bueno, hoy cerramos con la música de Celso Piña, el llamado rebelde del acordeón. ¿Y por qué le decían el rebelde? Bueno, ahora te voy a contar. Esto es un icónico cantante de cumbia mexicana, quien lamentablemente murió a los 66 años de edad ayer miércoles. Fue algo muy inesperado porque él estaba de gira en Estados Unidos la semana pasada apenas. Pero bueno, lo recordamos con el gran legado musical que nos dejó. Celso Piña, como dije, es una de las figuras más icónicas de la cumbia mexicana. Se dio a conocer por la fusión. Él mezclaba la cumbia y la música norteña con géneros como el ska, el hip hop, el reggae. Sí. Y en esto fue pionero. Pero también, por supuesto, se dio a conocer por su acordeón. Su padre le regala un acordeón de cumpleaños y él mismo se enseña a tocarlo, es autodidacta. Y esto se convierte pues en su trademark, como en su marca, ¿no? Él despegó en los años 80, formó una banda que se llama Celso Piña y su Ronda Bogotá, y tiene una trayectoria de más de 25 álbumes, y terminó colaborando con artistas como Café Tacuba, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, que a mí me encanta. En este segmento he hablado de ella en múltiples ocasiones. ¿La muerte, ¿fue inesperada o él estaba enfermo? Inesperada, fue un ataque cardíaco. Él estaba de gira, como dije, hace una semana en Estados Unidos. Qué triste. Entonces, la comunidad de la cumbia latinoamericana está de luto, verdaderamente. Pero qué mejor manera de recordarla que con su propia música. Completamente de acuerdo. Gracias, Alexandra. A ti, Emiliana. Vamos a pasar ahora a las redes sociales para escuchar sus opiniones. Exacto, ha dicho lo mismo que ha dicho siempre, que la pelota está desde hace mucho tiempo en el tejado del Reino Unido, pero el sutil lenguaje de la diplomacia se le escapa a Boris Johnson y a todos los que querían escuchar otra cosa. Boris Johnson en el Elysée con Emmanuel Macron, la fotografía lo dice todo. Siempre me queda la duda de si esto puede ser real. Cuesta abajo y sin frenos hasta el 31-10. Brexit. Che, la Bolivia de Evo Morales también se está incinerando con todo este tema del Amazonas. ¿Por qué hablan solo de Brasil y le tiran bosta a Bolsonaro? Los incendios en el Amazonas son una calamidad.
El mundo entero debería presionar a los gobiernos responsables de las zonas afectadas para que tomen medidas drásticas. Y nada de berrinches ideológicos. Esto está por encima de semejantes mezquindades. Bueno, ahí tiene múltiples reacciones por medio de las redes sociales. Sin duda alguna el tema del Amazonas continúa dando de qué hablar a lo largo de estas plataformas, sobre todo entre los millennials, que son una generación que se preocupa bastante por el medio ambiente. Alexandra, como siempre, un placer tenerte en el programa. Gracias, Emiliana. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo cuenta con nuestra productora Fernanda Espinaza, nuestra productora Melissa Obaica, nuestro director técnico Mario González, con Henry Guevara y Marco Granda, y por supuesto nuestro editor estrella Anderson Simanca. Que descansen y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta mañana.